Hola, hoy vamos a aprender lo que es una tabla dinámica. Las listas que tenemos con los estudiantes los vamos a poder clasificar con indicadores, gráficos que nos gustan, poder tener la presentación de la información que manejamos para seguimiento con nuestros estudiantes de una manera muy fácil y sencilla. ¿Qué te parece si comenzamos? Hoy vamos a aprender lo que es una tabla dinámica, que es una herramienta poderosa que tiene Excel, que te permite resumir y analizar datos de una manera rápida y eficiente. Una tabla dinámica te permite tomar una tabla de datos existentes, organizarla en un formato más fácil de entender, clasificar y puedes resumir datos de filtros con datos que tú has manejado. Por ejemplo, vamos a utilizar la tabla que han generado desde el Google Forms con Heidi la anterior sesión. De manera sencilla, sin necesidad de realizar fórmulas complejas o cambios manuales en la tabla original. Aquí te explico cómo crear una tabla dinámica de Excel. Primero, tenemos que asegurarnos de tener una tabla con datos organizados, donde todas las columnas tienen encabezados o títulos claros que me pueden identificar la información. Los encabezados son importantes para identificar y categorizar todo correctamente. Seleccionar cualquiera de la información. Vamos a comenzar. Nosotros tenemos una lista de personas y la clasificación por edades, deportes, hobbies, zonas, lo que ha ido ingresando en el Forms. Lo que necesito hacer es posicionarme en alguna casilla del centro, ingresar al menú de arriba en el botón Insertar y elegir la primera opción que es Tabla Dinámica. Presionamos el botón y lo que nos va a sugerir es un área de trabajo. La primera, nos aseguramos que esté posicionándose en la primera casilla hasta la última. Nos va a preguntar dónde queremos grabar nuestra tabla dinámica. En un principio yo les recomiendo que hagan en una nueva hoja de cálculo, aunque también podrían hacer en la existente. A manera de aprendizaje la vamos a hacer en una nueva hoja de trabajo. Y vamos a agregar la información con aceptar. Ha aparecido una nueva hoja de cálculo y en la parte derecha una tabla de datos, las cuales yo las voy a agrandar para que pueda ser fácil la explicación. Entonces, aquí me han aparecido todas las columnas que yo he puesto en mi tabla y este es mi área de trabajo, un campo de tablas dinámicas. Por ejemplo, si yo quisiera saber las edades de mis alumnos, yo elijo la parte de edad y la posiciono en la casilla de filas. Entonces, ahí yo quiero saber también la cantidad de personas con esas edades. Yo elijo edad y la pongo en la casilla de valores. Fíjense que aquí me está sumando edades. Yo no necesito la suma de edades. Yo quiero la cantidad de personas que tengan esa edad. Entonces, voy a configuración del campo y le digo que me cuente. Entonces, voy a buscar uno que dice contar. Entonces ya puedo saber que tengo 3 alumnos que tienen 18 años, 6, 19, 1, 20, 4, 21. Me parece súper importante y de estas personas quiero saber en qué zona viven. Entonces lo que puedo hacer es marcar zona, arrastrar a la parte de filas debajo de edades y tengo de 18 años tengo una persona que vive en el centro. 2 que viven en la zona sur. En la parte de 21 años tengo una en el centro, 2 en el alto. Vamos a aprovechar esta tabla para poner, por ejemplo, yo quiero saber por zona las edades. Entonces lo único que tengo que es arrastrar la zona, ponerla delante de edades y poder saber que en la zona central tengo estas edades de los alumnos. En el alto tengo estas edades y las cantidades. Pero si yo necesito tener una clasificación de zonas miradas en las columnas, lo único que tengo que hacer es arrastrar la zona al área de columnas. Fíjense que aquí puedo tener y describir por edades las zonas donde están perteneciendo. Entonces es tan sencillo como arrastrar el campo de lo que yo quiero visualizar al área, sea columna o fila de lo que necesito. Por ejemplo, vamos a verificar por edades quienes tienen internet en la casa. Entonces yo voy a tener y la voy a mover abajo. Aquí me voy a poder
identificar de las edades de 18 que tienen internet en la casa, una está en el Alto, otra en la zona sur. En el caso de edades 22, yo tengo 1 en la zona sur y 2 en la zona norte. De mis 23 alumnos, yo puedo saber, por ejemplo, que de 25 a 33 años, todos viven en el Alto y sí están teniendo internet. Ahora bien, esta mi tabla me permite hacer otro tipo de selecciones. Hay una forma de eliminar los datos que yo he registrado de una manera muy sencilla. Es más, de 2 maneras. Yo puedo agarrar y decir aquí botón derecho, quitar el campo. O aquí arriba puedo desmarcar la parte de edades y de zonas. Entonces tengo un nuevo lienzo para poder hacer. Voy a hacer ahora por edades. Voy a agarrar edad y lo voy a poner en la parte de filtro y voy a poner los deportes que practican en las columnas. Y voy a contar cuántas personas están en ese rango. Entonces yo ya tengo aquí en las columnas. Pero si quisiera tener una visualización más directa, entonces tengo de 18 años, fútbol, atletismo y las cantidades. Fíjense también algo que es importante, las tablas dinámicas, al hacer simplemente el arrastre de las columnas, voy a poder hacer el filtro también. De todas estas edades, a mí solo me interesan seleccionar las que son el 20, 21 y 22 porque había habido un campeonato de esas edades. Yo le doy a aceptar y solo me va a mostrar estas edades. Entonces la tabla dinámica me va a permitir jugar entre los valores que yo considere en las columnas arrastrando o en el filtro ampliar mi selección. Por ejemplo, quiero saber de todos, vuelvo a poner seleccionar todos y automáticamente me muestra. De estas edades yo puedo agarrar de los hobbies, aunque ahorita no tiene muchas relaciones. Digo, ok, a los que les gusta cuidar plantas no les gusta jugar fútbol, por ejemplo. O a las que les gusta el fútbol les interesa hacer la danza folclórica. Este tipo de actividades no son muy útiles, pero en la medida que yo tenga información que realmente sea relevante, yo voy a poder en hacer un clic o en un arrastre de información una tabla dinámica. Dinámica porque al momento se actualiza. Si yo voy en mi fórmula de respuestas y esta persona no trabaja en el Alto, trabaja en la zona sur, por ejemplo, o vive en la zona sur, lo único que tengo que hacer es la tabla va a ser dinámica y ya va a tomar en cuenta esa actualización. Si me fijo, yo lo único que tengo que hacer es actualizar la información. Y la información ya está realizada. Por ejemplo, aquí tengo 4 personas en atletismo de 20 años. Entonces yo voy a años en los 20 en atletismo y puedo cambiar el valor. Inmediatamente el valor se ha registrado y actualizado en esta tabla dinámica. Estos son los primeros pasos para tablas dinámicas. Espero que te haya gustado y servido. Podemos practicar más en la siguiente sesión. Qué lindo es aprender. Lo importante es tener claro los requisitos para una tabla dinámica. Por ejemplo, todos los títulos tienen que tener un nombre especial que nos permite identificar la columna. Toda la información tiene que estar completada. Esto te facilita a tener una buena tabla dinámica. Pero para parametrizar los datos tenemos que tener la idea de que danza no es lo mismo que danzas o bailes. Entonces ahí clasificamos nuestra información. Con estos tips, tu tabla dinámica es más interesante. Te reto a que practiques e intentes, porque tú haces que la educación se transforme.